fiscal que lo envía al archivamiento. Bueno, congresista, para terminar con este tema, ¿usted tiene algún tema personal con el fiscal de la Nación? En lo absoluto, es más, yo creo que es una persona, creo en su honorabilidad. Pero lo que pasa es que no está teniendo el cuidado suficiente ni la preocupación por despolitizar. O sea, yo no cree que es honorable, pero no sabe manejar el Ministerio Público. Mira, lo que yo diría es que no ha tenido la habilidad de despolitizar el Ministerio Público, porque esto no es algo que se ha gestado durante la gestión del señor Peláez. Pero ¿cómo esto se viene desde el primer periodo de Alan García. ¿El Ministerio Público sacando a la gente? Por supuesto, por supuesto. Mira, yo el día lunes debo de poder estar en condiciones de presentar denuncias de fiscales que vienen siendo prácticamente acosados por fiscales superiores que pretenden digitarlos en un sentido u otro, que si denuncian o no denuncian. Por eso quiero que quede claro, mi preocupación no es solamente el tema de la politización o el copamiento de parte del partido aprista. Este es un tema que si nosotros no tenemos una institución como el Ministerio Público, que es la pieza fundamental en la investigación contra el delito, para poder luchar contra la inseguridad ciudadana. Esa es mi preocupación. Ya lo de los partidos políticos, eso tiene que resolver el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero como ciudadanos tenemos que estar preocupados de que el Ministerio Público sea honesto, transparente y objetivo. ¿Usted va a denunciar, dice, presiones a fiscales para que digiten algún tipo de denuncia? ¿A eso se refiere? Yo no voy a denunciar, yo lo que voy a hacer es voy a presentar los documentos que se han sido elaborados y sustentados por la Defensoría del Pueblo. O sea, son procesos que ya están en camino. Lo que yo estoy mostrando, tanto con Particular, es una nada con todo lo que hay. O sea, yo les digo, o sea, si ustedes quieren hacer las investigaciones del caso, entren a hacer las investigaciones del caso, vean el manejo administrativo de los últimos años que ha ocurrido también en el Ministerio Público y oigan, si yo te dijera la cantidad de llamadas que hemos recibido, sobre todo de la población, de madres que sus hijos han sido asesinados, personas que han sido extorsionadas, chantajeadas, mujeres violadas, donde por 5 lucas han liberado al violador porque el fiscal no acusó. Entonces, este no es un tema solamente de los grandes señorones políticos que hacen sus fechorías y son exculpados. Ese es un tema, creo yo, un arbolito dentro del bosque. El problema es mucho mayor. Lo tendremos entonces liderando en los próximos meses esta lucha para que el Ministerio Público recupere esa fortaleza. Yo no diría eso. Y no solamente por este tema. No, yo voy a colaborar y hemos tomado la decisión, que es una decisión que está dentro de nuestro plan de gobierno y un compromiso del presidente Ollanta, que es trabajar todos por un Perú seguro, trabajar todos por la seguridad ciudadana, que es algo que toda la población está reclamando y tenemos la obligación de hacerlo. Es mi obligación constitucional de trabajar en ese sentido. Congresista, nos está ganando el tiempo, pero no podemos dejar de preguntarle por el viaje del presidente de la República Ollanta Humala a Venezuela. El canciller podría ser interpelado precisamente por este viaje y por no informar pues cuál fue la agenda de UNASUR, esta reunión extraordinaria que se realizó en nuestra capital. Mira, lo que se está demostrando es que hay una absurda pretensión de dictarle la agenda en política internacional al presidente de la República. Eso significa que el partido fujimorista no ha entendido que ellos perdieron las elecciones. Porque si fuera materia del Congreso determinar la política exterior, yo lo entiendo. Pero quien determina cuál es el sentido, la dirección de la política exterior, constitucionalmente es facultad y atribución y responsabilidad del presidente de la República. Entonces... Así se equivoque. Así se equivoque. Así se equivoque. O sea, el Congreso tendrá que poder utilizar las herramientas constitucionales que tienen para poder, como dicen ahora, interpelar al ministro. Pero yo quiero descartar de que el ministro haya mentido en algún momento. ¿Se equivocó el presidente al viajar a Venezuela? Yo no creo. Yo no creo porque nosotros estamos prácticamente una gran parte de peruanos está obsesionado con un tema que ha venido siendo recurrente en la política peruana, ¿no? O sea, quizá el Perú es uno de los países donde más se ha desarrollado una crítica permanente y una serie de versiones permanentes respecto a lo que significa o ha significado todo el periodo del chavismo o del socialismo revolucionario que ha llevado adelante Chávez con su movimiento. En otros países no existe esta
digamos, sensación antichavista. Evidentemente que en el caso del Perú es justificada porque en un momento determinado el difunto... Bueno, es que tenemos la sensibilidad más desarrollada en ese sentido por la experiencia que tenemos, no solamente eso, sino que además hubo una aberración que cometió en un momento el presidente venezolano en el año 2006 de pretender tener injerencia directa, y eso creo que a todos los peruanos, a nosotros nos perjudicó, nos enseñó de que nunca debemos meternos en gestiones de ningún país. Precisamente porque no debemos meternos, no deberíamos de repente de alguna manera, y es lo que dicen a muchos, es que amparar una elección que de alguna manera está cuestionada. ¿Para qué dejarlos, claro, ¿para qué dejarlos en ese terreno? Dejemos que Venezuela resuelva sus problemas porque nosotros tenemos los propios. Mira, desconocer la importancia de ser respetuosos del protocolo en los casos de asumir el mando de un presidente que ha sido declarado vencedor por el comité o consejo, se llama Consejo Electoral Venezolano. O sea, ¿cómo un presidente peruano dice, ¿sabes qué? Porque ha salido un grupo de personas a decir que acá hay irregularidades, lo que tú dices Consejo Electoral no lo considero. Entonces, yo no envío o no voy, no participo porque esto supondría... No. No olvidemos que lo que se discutió y se informó es que esto no significa ningún aval. Se logró a través de UNASUR, a través de la presidencia del presidente Ollanta, de UNASUR, que se acepte la auditoría total del proceso electoral. Sí, pero... Y que se abra el diálogo con la oposición, cosa que en su mensaje a la nación el presidente Maduro invitó a Capriles a sentarse a conversar. Entonces, yo creo que minimizar el éxito que ha tenido el presidente en bajar la presión en Venezuela a través de su cargo como presidente de UNASUR es no tener una visión clara de todo el contexto y de todo lo que significa Venezuela, no solamente para América Latina. O sea, una situación de inestabilidad absoluta en Venezuela, aquí en el Perú nos puede provocar tranquilamente una inflación que podría llegar al 10 o al 12%. Sobre el tema del respeto al protocolo, también se podría decir que el jefe de Estado, Ollanta Humala, no viajó al Vaticano para cuando el Papa Francisco no solamente asumía como jefe de la Iglesia Católica, que en mayor porcentaje somos católicos en nuestro país, sino que asumía como jefe del Estado Vaticano. Entonces también ahí hay lecturas distintas, ¿no? ¿Por qué si va uno y no va el otro? Yo creo que las relaciones con un Estado teocrático como es el Vaticano, con un país, tienen otras implicancias de lo que significa... Pero importantes también, ¿no? Diferentes implicancias, pero importantes también. Pero un ratito, no olvidemos que el presidente lo primero que hizo fue invitarlo al Papa que visite el Perú. Y el presidente está abocado, y es una tarea que está trabajando arduamente para que en sus viajes a Brasil venga y tenga una parada el Papa y esté con todos los peruanos. Y seguramente lo necesitaremos, Congresista Bogotá, la visita del Papa. Sí, por supuesto. Yo creo que eso es... Yo recuerdo la visita de Juan Pablo II. Mi hijo tenía 2 años y ha sido uno de los momentos cuando el Papa voltea a mirar y digamos, nosotros sentimos, todos habremos sentido lo mismo que nos estaba mirando nosotros. Fue un momento para mí inolvidable, ¿no? Y sobre todo una figura como Juan Pablo, que es una de las pocas personas en mi vida que he visto que tiene luz propia, ¿no? Un hombre que simplemente con verlo te das cuenta que este hombre es diferente, ¿no? Por supuesto. Muchísimas gracias, congresista. Muy amable por haber venido. Pues bien, vamos rápidamente a una pausa y volvemos con mucho más aquí en RPP Televisión. Regresamos.